Mi nombre es María Nancy Ojeda. Yo les voy a hablar sobre las características de la ciencia. Para Bachelard es una progresiva superación de obstáculos epistemológicos. Eso es lo que él define por ciencia. Esto está referenciado en Hugas Fermín en el año 2005. Para otro filósofo como es Popper, él dice que en la ciencia solo se pueden sacar conjeturas, pero teniendo en cuenta demostraciones, de acuerdo al juicio que cada uno emite. Por otra parte, según Thomas Kuhn, en el año 1971, en su teoría sobre las revoluciones científicas, refiere que las ciencias no necesariamente acumulan conocimientos a lo largo del tiempo, sino que en una misma ciencia se presentan cambios de paradigmas, lo cual contribuye a una explicación de un fenómeno determinado o de una disciplina concreta. Él sostiene que un paradigma es un logro científico que contribuye a la selección de un problema de investigación. En este sentido, un ejemplo claro es el conductismo, que fue generado por John Watson y posteriormente representado por Frederick Skinner, cuyo fin se basó en explicar la conducta humana. Ya más adelante surge el psicoanálisis con Sigmund Freud. Cada uno pues defiende un postulado de acuerdo a la investigación. Desde esta perspectiva, se puede abordar que la ciencia ha sido descrita en términos de un proceso que las personas siguen para conocer el mundo que los rodea. La ciencia ha de tener una concepción ética, valorativa y de carácter sistémico. En general, los métodos de investigación son la base sobre la que se rigen las ciencias. En este sentido, el camino fundamental para que la ciencia logre su objetivo es el proceso de investigación científica, el cual visualiza estrategias y métodos para la realización de la investigación que se haya planteado. Ahora voy a hablar sobre las clases de ciencias. Según Buch, hay una clasificación en ciencias formales, que son también llamadas ciencias exactas, y ciencias fácticas, que son llamadas también ciencias experimentales. En las ciencias formales encontramos la lógica y matemática. En las ciencias experimentales encontramos las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias sociales son básicamente interpretativas y las naturales causal explicativas. La búsqueda de principios universales puede ser útil para las dos, además de que cada disciplina, de acuerdo a su objeto de estudio, relaciona diferentes métodos y paradigmas de investigación. La investigación científica en las ciencias sociales exige una combinación del empleo de métodos cuantitativos y cualitativos, teniendo en cuenta las características de la investigación y según el objeto de estudio. Un dato importante, en el campo de las ciencias sociales, Comte fue el fundador de la sociología a mitad del siglo XIX. En las ciencias naturales se incluyen la física, la biología, la química, la astronomía, entre otras, mientras que en las ciencias sociales se encuentran la sociología, la ciencia política, la antropología, la psicología, entre otras también. En contraste con la clasificación de las ciencias que ya mencioné, están también las ciencias del espíritu, nombradas según Dilthey. Él relaciona a la historia y otras disciplinas que se ocupan de la cultura como ciencias del espíritu, donde la fundamentación es la conciencia que está emanada desde el interior. En conclusión, es fundamental abordar la ciencia como objeto propio de la epistemología, ya que el camino de toda investigación científica requiere confiabilidad y validez en el proceso que se esté llevando a cabo según la realidad y el contexto donde se encuentra. Buenas noches, mi nombre es Juan Diego Argüello. El conocimiento científico tiene varias características. Una de ellas es que tiene racionalidad u objetividad. Esto va relacionado con lo explicado por Bachelard, quien propone lo que él llamó como rupturas epistemológicas.
que es tomar una determinada situación o un determinado fenómeno y descomponerlo en factores más pequeños, como quien dice, en objetos. Y esto pues va a generar que el estudio sea más objetivo. ¿Qué quiere decir? Que al particularizar ese estudio se van a poder obtener unas hipótesis y ellas pueden ser demostradas. ¿Qué es la siguiente característica del conocimiento científico? El conocimiento científico es demostrable. Cuando se propone una hipótesis a partir de unos objetos o unos elementos o a partir de la objetividad, entonces estas hipótesis se pueden demostrar como verdaderas o falsas a través de la aplicación de la siguiente característica, que es la sistematicidad o la metodicidad. Quiere decir que a través de la aplicación del método científico podemos establecer con rigurosidad si la hipótesis es verdadera o es falsa, demostrando así esta característica del conocimiento científico. También tenemos que el conocimiento científico puede ser comunicado y pues que también es preciso. Como se aplica un método establecido con anterioridad, pues sus resultados van a ser precisos para ese objeto establecido a través de las rupturas epistemológicas. Y esos resultados obtenidos se pueden comunicar de forma precisa, ya que em, son muy fáciles de establecer, muy fáciles de dar a conocer luego de que se ha desarrollado todo el método científico. Esto fue establecido también por Mash, quien nos indica que la ciencia tiene un lenguaje que puede ser comunicado, un lenguaje de conocimiento y de comunicación. Quiere decir que estos resultados o estas hipótesis que se han demostrado como verdaderas o falsas, sus resultados pueden ser comunicados de forma precisa y fácil. Para Bunge, el conocimiento científico es empírico, fáctico y parte de los hechos y vuelve a ellos. Es empírico porque parte de unas situaciones que se encuentran en el contexto de los individuos. Y es fáctico porque esas situaciones, luego de convertirlas en objetos o de convertirlas en situaciones pequeñas, pueden ser demostrados a partir de la demostración de las mismas hipótesis. Partiendo de esos hechos, entonces, luego de demostrarlos, puede volver a ellos para volver a analizarlos o partir de una nueva hipótesis. Dice también que no se limita y que va más allá de los hechos, de que los descarta, produce unos nuevos y los explica. Como una situación se vuelve particular para el estudio científico, entonces quedan otros elementos por demostrar. Al tener nuevas hipótesis, el conocimiento científico se vuelve más amplio cada vez que se puede demostrar una hipótesis o se puede hacer una demostración sobre las teorías ya generadas. Porque, según Kuhn, el conocimiento científico tiene dos formas de adquirirse o dos formas de generarse, a través de la ciencia normal o a través de la ciencia revolucionaria o la revolución científica. Según Kuhn, la ciencia normal es la demostración de estas hipótesis que parten del contexto que tiene un individuo, pero la revolución científica parte de, digámoslo así, que el debate que surge a partir de una teoría. Quiere decir ir en contra de las teorías que ya se tienen para generar unas nuevas. Según Bunge, entonces, el conocimiento aborda problemas determinados, quiere decir, los objetiviza o los convierte en particulares y busca descomponerlos en sus componentes más pequeños para poder hacer comparaciones con otros fenómenos o con otras hipótesis. También nos dice que el conocimiento científico tiene una multiplicidad de técnicas y de tipos y de sectores. El conocimiento científico, a partir de la aplicación del método científico, no solamente se adquiere en un laboratorio, sino que también se adquiere en diferentes situaciones en donde se aplique este método y se pueda demostrar una hipótesis. También dice Bunge entonces que el conocimiento es de carácter explicativo, pues demuestra un fenómeno o lo explica. También es de constante cambio, pues a partir de las nuevas teorías o a partir de los nuevos resultados que se generen con las hipótesis, se puede volver a las iniciales y estas volverlas a refutar para volverlas a demostrar. También puede ser predictivo, pues propone lo que ya hemos dicho
una serie de hipótesis que las pone a prueba constantemente. Ahora, para la enseñanza de la ciencia, Hudson y Hill nos proponen unas ciertas características que debe tener el individuo que enseña ciencia. Esto lo llamaron ellos la alfabetización científica. ¿Qué es la alfabetización científica? Una serie de pasos que se deben cumplir para poder adquirir este conocimiento científico o mejor enseñarlo. El primero, la primera característica es la adquisición cognitiva. Quiere decir todo lo relacionado con los conceptos que tiene un individuo para poder pasarlo a otra persona, a otro ser humano. El siguiente es la composición natural de la ciencia. ¿Qué es la composición natural de la ciencia? Todas las partes y métodos que tiene la ciencia para poder ser demostrativa, para poder ser explicativa, para poder estar en constante cambio, para poder generar hipótesis. Gil adiciona que hay que aprender sobre la ciencia, que hay que aprender sobre cómo es la ciencia. Quiere decir que hay que aprender el método científico para poderlo aplicar y para poder demostrar esa sistemática que tiene la ciencia. También nos dice que hay que tener una aproximación técnica o tecnológica preexistente. ¿Qué quiere decir? Que no solamente debemos quedarnos con las formas que existen en la actualidad, sino que hay que volver al pasado y ver cómo se demostraban esas hipótesis en un principio. Por último, nos habla sobre el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que hay que ver cómo se aplican esos resultados, cómo se aplica el método científico y en sí, cómo se aplica el conocimiento científico en la sociedad actual y cómo esto va a cambiar. Gracias. Muy buenas noches al curso de epistemología. El presente cuadro pues muestra cómo la teoría del conocimiento inicia desde los sentidos del ser humano. Estos sentidos del ser humano captan la información de manera desorganizada. Sin embargo, pues mediante el afilamiento de la teoría del conocimiento, el primer concepto que se hace es organizar la información, como les muestro aquí en el cuadro. Esa organización de la información nos lleva a lo que se requiere en la construcción del conocimiento, a la acción o práctica. Esta acción o práctica está bien delineada si se enmarca en una buena organización de la información, como les decía. Esta acción tiene, tiene tres posibilidades. Una es el problema epistemológico, otra es el error del conocimiento y otra es la ciencia epistemológica. Cuando tenemos una ciencia epistemológica, tenemos la mejor organización de la información. Cuando hay un error del conocimiento es que empiezan a haber fluctuaciones en esa organización de la información. Y cuando hay ese error de conocimiento, pues usualmente se genera un problema epistemológico que hay que abordar. Al abordarlo, pues vuelve a pasar lo que dice esta flecha. Si sucede un problema epistemológico, se mejora y se repite el ciclo. Y llegamos otra vez a los sentidos, a darle un nuevo sentido a la organización de la información. Esto es un cuadro cíclico que muestra cómo la epistemología se va retroalimentando poco a poco y tiene una analogía muy clara con los modelos pedagógicos cualitativos los cuales investigamos durante toda nuestra carrera en el doctorado en educación. Gracias.